Dios les bendiga, Casa Creyente. Bienvenidos. Hoy día entraremos en un tema que es necesario entender, que es necesario retener, pero por sobre todo comprender. Este estudio es Cuídate de ti mismo y de la doctrina. Esta es la parte uno. Y en este estudio nos abocaremos en esta primera parte en Cuídate de ti. Sabemos que Dios es omnisapiente, Él todo lo sabe. Por tanto, conoce todo a lo que nos enfrentaríamos día a día, ya que nos escogió desde antes de la fundación del mundo para ser adoptados hijos suyos. Es por lo que nuestro Padre en su palabra dice que deberíamos de cuidarnos de nosotros mismos. Pero ¿por qué Dios deja establecido en su palabra que debo cuidarme de mí mismo? Porque Dios sabe que el mayor enemigo que enfrentamos día a día somos nosotros mismos. Cada una de nuestras decisiones conlleva la posibilidad que erremos saliéndonos de comunión. Como siempre, nosotros trabajamos con la Biblia Reina Valera 1960. Por tanto, ahora tomen sus Biblias y vayamos a 1 de Timoteo 4:16. Dice la palabra de Dios: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Debemos de cuidarnos de nosotros mismos, ya que podemos cometer un error de juicio, como el que tuvo Pablo, y su porfía de subir a Jerusalén, aunque Dios por boca de un profeta le previno que no lo hiciera, por las consecuencias que tendría. Y este relato ustedes lo pueden encontrar en Hechos 21, 10 y 11. O podemos ser influenciados a tener mala práctica de la sana doctrina enseñada por Dios, como lo que ocurrió a Pablo al aceptar hacer votos rapándose por escuchar a un líder, a Jacobo, que era influenciado por los celosos de la ley que le rodeaban. Y este relato ustedes lo pueden encontrar en Hechos 21, del versículo 20 al 24. También por la mala interpretación de la doctrina que profesamos, como ocurrió con Felipe y el eunuco que lo bautizó en agua. Y esto ustedes lo pueden ver en Hechos 8, 29 al 38. O cómo aplicamos esa doctrina en nuestras vidas, como ocurrió con Pedro, debiendo Pablo confrontarlo. Y este lo pueden encontrar en Gálatas 2, 11 al 13. Dios nos ha mostrado a través de su palabra revelada que el adversario se sabe la palabra de Dios. Por tanto, le es fácil engañarnos, como lo hizo con Eva, mal usando lo que Dios había mandado. Génesis 3.1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? La serpiente cambia lo mandado por Dios, la usa en su beneficio para engañar a Eva. Génesis 2.16. Dios dijo: de todo árbol del huerto podrás comer. Génesis 2.17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Solo uno prohibido por Dios. Génesis 3.1. Pero la serpiente era astuta. Le hace una pregunta cambiando la palabra: ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? El error de Eva fue responder considerando. Génesis 3.2. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Génesis 3.3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Como pueden ver, lo que es peor, Eva después agregó una palabra: no le tocaréis. Comenzando de esta manera su caída, acto seguido Eva cambia la palabra que Dios había hablado: para que no muráis. ¿Pero fue eso lo que dijo Dios? Sabemos que no fue lo que Dios había dicho. Luego el diablo, con su astucia, lleva a Eva a que acepte el negar lo que Dios dijo. Génesis 3.4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Hoy día ocurre lo mismo, y lo podemos ver en las religiones.
donde se responde considerando lo que el adversario de Dios quiere que crean. Después agregan una palabra, quitan una palabra, cambian una palabra para finalmente negar la palabra de Dios. Otro ejemplo de cómo el adversario usó la palabra fue cuando trató de engañar al Hijo de Dios, a Jesucristo, siguiendo el mismo método que usó con Eva. Lucas 4:3. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Sabía el diablo que era el Hijo de Dios? Por supuesto que lo sabía. Y ciertísimamente sabía que no estaba en la presencia de Dios, sino en la de su Hijo. Eso también lo sabía. Lucas 4:4. Jesús respondiéndole dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Espiritual y correcta respuesta del Hijo de Dios. Escrito está. Lucas 4:9. Y le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Lucas 4:10. Porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, para que te guarden. La sutileza del mal uso de la palabra de Dios. El tentador sabía que no era Dios, sino su Hijo, y quería que actuara con egocentrismo, demostrando el poder que Dios le había entregado. Lucas 4:10. Porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. Nuevamente escrito está. Y esto lo usa el adversario. Nuevamente escrito está, pero usado a conveniencia del adversario. ¿Está escrito lo que el diablo le menciona? Sí, está escrito. Salmos 91:11. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. ¿Se dan cuenta que falta algo en lo que el diablo tentó a Jesucristo? Solamente le dijo que te guarden. Pero, ¿qué es lo que decía Dios en su palabra? Que te guarden en todos tus caminos. ¿Pero está correctamente usada la palabra de Dios? No. Es ahí donde el enemigo de Dios trabaja, en el uso pervertido que se le da a la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál era el ministerio de Jesucristo? ¿Cuál era su propósito? Veámoslo en Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Jesucristo sabía que tenía el Espíritu Santo sobre él, por tanto tenía la autoridad dada por su Padre para ejercer su ministerio. Eso era lo primero. Y lo segundo, para que pudiera desarrollar su ministerio con poder, debía estar ungido con el poder de Dios, el que le entregó cuando fue bautizado por Juan en el Jordán. La palabra para siempre muestra el propósito, para dar buenas nuevas a los pobres. ¿A qué tipo de pobres se refiere? A pobres espirituales. ¿O se lee en alguna parte de la palabra revelada por Dios que Jesucristo su Hijo repartió dinero? ¿Qué hacen las religiones? ¿Qué hacen las religiones? Toman a los pobres físicos, a esa gente que no le ha creído a Dios y ni cree en Dios, pero los alimenta, los viste, manteniéndolos como zánganos de la creencia de otros. Dice también sanar a los quebrantados de corazón. Cuando habla del corazón, la palabra usada es cardia en griego. Se refiere no al corazón que late, al músculo que bombea sangre, sino que al centro de nuestra mente. El cardia es el centro de creencia de la voluntad, desde donde nace y se manifiesta nuestra creencia. Después dijo, pregonar libertad a los cautivos. ¿Libertó a alguien de una cárcel física? No, se refiere a las prisiones mentales, el miedo, las dudas, el temor, doctrinas pervertidas, la religiosidad, que son las que encierran o atan a la gente. Vista a los ciegos, tanto espirituales como físicos. Libertad a los oprimidos. ¿Libertó a algún esclavo? No, le dio libertad a los esclavizados por el diablo y sus huestes de espíritus diabólicos. Recuerden, un tercio de estos espíritus diabólicos lo siguió en su caída. Lo sacó del yugo de idolatría,
a los que le escuchaban, de las prisiones de enfermedades espirituales y físicas. Los sacó de la turbación que los mantenía sin esperanza, derrotados, vencidos por el pecado. Lucas 4:19. Predicar el año agradable del Señor. ¿Por qué era agradable? Porque vino a quitar el pecado del mundo y a entregar las herramientas para deshacer las artimañas del adversario en la vida de todo aquel que creyera. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Detengamos un momento en este versículo. ¿Qué fue lo que profetizó Juan? ¿Recuerdan? Profecía se refiere tanto a declaración como a predicción. Aquí Juan está haciendo una profecía, está declarando: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para aquellos que se dicen creyentes, ¿por qué se creen o se sienten todavía pecadores? Porque están escuchando al adversario que se los susurra al oído. Todavía son pecadores, todavía no creen que Jesucristo hizo disponible que ese pecado fuera vencido en la cruz. Juan 1:30. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Juan 1:31. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Juan 1:32. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Juan 1:33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Quién envió a Juan? Dios lo envió. Era el que iba a preparar el camino, la llegada del Mesías. Le iba a hablar al pueblo, a prepararlo. Dice: pero el que me envió a bautizar con agua. El bautismo de Juan Bautista sí era de Dios, pero era para ese tiempo, no para hoy. Aquel me dijo: sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan del bautismo de Jesucristo, que el Espíritu de Dios bajó como paloma? Juan 1:34. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Entienden el por qué se dice hasta el cansancio que todos aquellos que crean que Jesucristo es Dios están siguiendo doctrina de demonio? Todos aquellos que crean que Jesús es Dios están siguiendo doctrina de demonios. Lo hemos visto y lo hemos visto en detalle. En los concilios de Nicea, en los concilios de Constantinopla, decidieron poner a Dios, a Jesucristo y al Espíritu Santo al mismo nivel. ¿Y quién lo decidió? Un líder romano. Y ese líder romano, por si no le conoce la historia, es Constantino, que era un incrédulo, porque dicen de que él se convirtió al cristianismo, pero se convirtió en su lecho de muerte. Es decir, todas las decisiones que tomaron los concilios de Nicea, él estaba vivo, estaba en su sano juicio, por decirlo así. No estaba en su lecho de muerte para haber proclamado lo que hizo y cómo ha engañado hasta el día de hoy a todos aquellos que se dicen creyentes. Volvamos con Juan 1:34. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan que lo leímos recién? Que Juan fue enviado por Dios a bautizar con agua. Y ese mismo Dios le inspiró a decir de que en aquel que se reposara el Espíritu de Dios, que se pusiera sobre él, permaneciera sobre él, este era el que bautizaría en Espíritu Santo
Y ahora dice, este es el Hijo de Dios. No olviden entender lo que leen. Este es aquel de quien yo dije, por esto vine yo, bautizando con agua. Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Cuántas verdades irrefutables dijo haciendo su ministerio Juan el Bautista? Él fue enviado e inspirado por Dios a pregonar la venida de Jesús, el Mesías, el ungido, y su propósito final, que Jesucristo sería el que bautizaría con el Espíritu Santo. Mientras que él bautizaba con el bautismo en agua, que era de arrepentimiento, pero ese bautismo que él practicaba solo era un llamado de atención a un bautismo mayor, que se haría disponible por medio de Jesucristo. Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Mateo 3:12. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego que nunca se apaga. Vamos a tomar ciertas palabras de estos versículos. Limpiará su era, recogerá, quemará. ¿Se acuerdan que cuando retorne Jesucristo por su iglesia, por su cuerpo, habrán algunos que siendo renacidos, Jesucristo le dirá, no os conozco? Limpiará su era, recogerá a todos aquellos que lo hayan confesado como su Señor y su Salvador, pero también los quemará porque serán borrados del libro de la vida, y cuando sea el juicio de Dios y sean abiertos los libros de la vida, el que no se haya escrito en ellos será echado en el fuego que nunca se apaga. Hoy día, en estos versículos ya podemos ver que el adversario ha logrado pervertir la sana doctrina y la sana práctica de esta palabra, al considerar, agregar, quitar, cambiar y finalmente negar la palabra de Dios y su doctrina, como por ejemplo, ¿por qué se siguen bautizando en agua? Si Dios dejó claramente establecido en su palabra que ese era el bautismo de arrepentimiento, mientras venía el bautismo del Espíritu Santo que su Hijo Jesucristo hizo disponible al hacerse obediente hasta la muerte. ¿Por qué se sigue creyendo que humildad es igual a servidumbre o también a pobreza? ¿Por qué se sigue siendo idólatra al adorar a la creación, a Jesús, y no al Dios creador, a su Padre? ¿En qué se basa esta doctrina? ¿Hay algún versículo en la palabra de Dios en que Jesucristo diga, yo soy Dios? ¿Hay algún versículo en la palabra de Dios en que los discípulos de Jesucristo digan que Jesucristo es Dios? En ninguna parte. Léanlo, escudriñen las Escrituras, porque allí os parece que vosotros tenéis la vida eterna. No se la pierdan por seguir doctrina de demonios, por seguir religiones que están siendo guiadas y fortalecidas, porque sí, son fortalecidas, pero son fortalecidas por el Dios de este siglo. Dios les bendiga y nos estamos viendo más adelante.